necesitamos rendírselo al Señor. Ya todas conscientes de que hay dones, hay talentos, y no solo uno, hay muchos dones y muchos talentos en cada una de nosotros. Pero porque nos negamos, lo ocultamos y no nos damos cuenta. Pero para eso vinimos a este campamento, ¿verdad? Para rendir esa negación. ¿Cuántas tuvieron la oportunidad de ver el flyer que se hizo para el programa o el que estuvo corriendo en Facebook? ¿Recuerdan qué imágenes tenía o tiene el flyer? ¿Sí se acuerdan? Ok, hay una joven con una corona, ¿verdad? Una princesa. Y hay otra de unas manos ofreciendo una corona, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Ahí usted consigo misma, si quiere tomar apuntes. Cuando escuchamos que el campamento, hicieron la convocatoria al campamento y dijeron, el campamento se llama, cada vez que hay un campamento hay un nombre, pero no es un nombre por simple ocurrencia, es un nombre que el Señor le da a nuestra directora encargada. O sea, que no es nada por azar, no es nada que es suelto. El Señor conoce la necesidad que hay en nuestro corazón y por eso trae ese mensaje o un tema. Y es necesario que nosotros conectemos, que tengamos ese propósito de conectar con eso que el Señor está dispuesto a darnos aquí y ahora. Ahí en su pensamiento, en su corazón, ¿qué sensación o qué emoción despertó en ti cuando escuchaste el tema del campamento? Yo me rindo. Si lo quiere y tiene la oportunidad de escribirlo, escríbalo, por favor. ¿Qué inquietud suscitó este campamento cuando te invitaron, cuando lo escuchaste en los anuncios? ¿Qué inquietud despertó ese yo me rindo en ti? ¿Quién vino a tu corazón? ¿Qué persona vino a tu mente? ¿Qué necesidades de ti misma surgieron? Que voy a ir a este campamento porque tengo que. ¿Qué necesidades? ¿Qué necesidades respecto de otros? Tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus hermanos en Cristo. ¿Son las mismas necesidades que has venido batallando con ellas? Que el Señor nos las ha mostrado y seguimos ahí otra vez patinando con ellas. Bueno, pues este cuestionamiento nos ayuda a ir un poquito, a irnos acercando al tema Yo me rindo, aunque desde el jueves la hermana Johanny nos trajo el tema, siempre ha sido Yo me rindo y nos ha traído a este tema, ¿verdad? Pero nuestra mente es rápida para dejar pasar. Si no la traemos a qué estoy recibiendo, para qué estoy recibiendo, por qué estoy recibiendo esto. Entonces, la porción bíblica sobre la cual está fundamentada la palabra de yo me rindo es en Santiago 4:10. Y Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa humillación es un soltarse, es un rendirse, es un abandonarse, es un desprenderse, ¿verdad? Y ahí el Señor dice, tú te humillas delante de mí y yo te exalto. Esa es la condición. Si no has recibido esa exaltación es porque todavía no te has humillado delante del Señor. Y no es una exaltación como la que piensa el hombre. No es una exaltación como nosotros creemos o queremos. Pero para saber cómo es esa exaltación necesitamos rendir nuestro ser a Él. Para comprobar su buena voluntad que es agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí el Señor nos dice en Santiago 4 esto. En esa exhortación, vemos por qué Santiago, si tienen ahí su Biblia,
y pueden darle una ojeada rápidamente, el apóstol Santiago está haciendo esta exhortación a la iglesia en medio de un contexto, en un contexto o en un ámbito en donde parece que los hermanos tenían pequeñas diferencias, ¿verdad? Pequeñas. Bueno, para los que han leído Santiago, el 3:13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero el 4, el apóstol escribe: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nos es muy fácil echarle la culpa a alguien, al esposo, ¿verdad? Al hijo, al papá, a la mamá, a la otra persona. Pero aquí el Señor nos está diciendo esas pasiones y esos deseos que tienen tu vida de cuadritos emanan de ti mismo. Deja de estar buscando un culpable, porque antes de ser así, haz así. Porque es en nosotros, el problema está dentro de nosotros. Amén. Por eso está aquí el apóstol diciéndonos, esta porción es fuerte, ¿verdad? Y eso era para aquel entonces. Y esto ha cambiado a la fecha de hoy en la iglesia de Jesucristo. Pues seguimos nadando en emociones, en pasiones, en deseos impuros, ¿verdad? Pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Dice el 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La palabra que el Señor nos habló con la hermana Johanny nos estaba sacando a un plano de el Señor diciéndonos, yo puse algo en ti, yo te lo di, así que créeme, sácalo y úsalo y crece y desarróllate en mí y llega a la plenitud de Cristo. Pero tenemos un enemigo y un adversario que nos quiere poner en el plano de la incapacidad y de la limitación. Solo que la hermana Johanny nos trajo fue ver la perspectiva de Dios para nosotras. Porque desde pequeñas quizás, siempre hemos creído que no somos capaces, que no tenemos lo suficiente, que no podemos, ¿verdad? Y le hemos creído esas mentiras al enemigo. Pero el Señor trajo esa palabra, gracias hermana Johanny, por traernos esa palabra de levantarnos, de movernos. Y a veces le pedimos cosas grandes al Señor, pero no las recibimos porque el Señor dice, ¿y para qué quieres que te dé eso si no eres capaz de servir en hacer algo pequeño? ¿Sí? En lo que es fiel en lo poco, me será fiel en lo mucho. En lo poco, una puerta, cosas pequeñas, parecieran triviales o materiales, pero ahí el Señor puede ver nuestro corazón en qué estamos sirviendo, dependiendo del don. Todos hemos sido llamados a ser evangelistas y esta casa tiene un grande llamado y grandes soldados. Tenemos que pegárnosle porque en todos está ese don. Tenemos que pegarnos a ese fuego porque en todos está ese don. Pero tenemos que salir, tenemos que movernos hacia allí. Amén. Tenemos que ser, yo decía, bueno, no sé si le había quitado el tema a la pastora, porque está mostrando, esta mañana nos hablaba la pastora de esas capacidades, esas virtudes y lo importante y poderosas que somos en las manos del Señor cuando nos dejamos moldear por la palabra y por su Santo Espíritu. Yo no vengo tampoco a sacar, porque en su momento estaba yo viendo todas las obras de la carne. Y cuando yo escuché el título, yo tengo que renunciar a toda obra de la carne. Pasiones, deseos, celos, envidias, contiendas, disensiones, chismes, homicidios, ¿verdad? Cuando en un salmo dice, líbrame de mis homicidios, yo lo leía y decía, bueno, pues yo no mato a nadie. No, ahí no estoy, pasaba. Pero hemos aprendido que cuando yo hablo de alguien, cuando no está presente, la estoy matando. ¿Sí? Eso es un homicidio y nos va a ser contado como un homicidio. ¿Sí? Y fácilmente hablamos de alguien a su espalda de manera negativa. Fácilmente soltamos lo que alguien dijo por ahí, yo ya lo tomo y se lo paso a otro. Entonces me contamino a todo el mundo y sigo siendo un instrumento del enemigo. Pero
esa no es la idea, porque ya el Señor yo creo que a todas nos ha revelado nuestra pata coja, ¿verdad? Nuestras debilidades. Y el apóstol Pablo en Romanos 7:14 se lamenta de sí mismo. Él dice, en mi carne no mora el bien, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos es necesario reconocer que nuestra guerra es contra nuestra propia carne. A veces es muy fácil echarle la culpa al diablo. Es que el diablo me hace, el diablo me quita, el diablo me pone, el diablo. Y ahí estamos quitando nuestra responsabilidad porque es la carne. Son sus propias pasiones, sus propios deseos, su propia debilidad. Pero el apóstol concluye, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque nos es difícil luchar contra nosotros mismos. Las que nos proponemos hacer dieta y hacer ejercicio. Algo tan sencillo, ¿verdad? Y renunciamos pronto, por lo menos yo renuncio pronto. Me vuelve a dar la emoción, pero vuelve y se apaga, se enciende, se dan ganas y luego al siguiente año, en el próximo verano hacemos la dieta. Pero son las emociones, es esta carne que está en debilidad. Gracias al Señor Jesucristo, gracias al Padre por Cristo, por su Santo Espíritu y por su palabra, que nos alumbra y alumbra esas tinieblas que aún quedan, porque estamos en este estuche, en este cuerpo de muerte, en este material de la carne. Entonces, el Señor quiere, dice su palabra, que su palabra es medicina, pero es medicina que nos sirve cuando no la tomamos, ¿verdad? Si no nos la tomamos, no tiene ningún efecto. Necesitamos tomarla y permitir que su palabra renueve nuestra mente, renueve nuestro entendimiento. Si tiene su palabra, vayamos a Efesios 4:17. Y ahí yo sigo soltando la lengua, porque yo me suelto en una respuesta, porque soy tan reactiva, ¿verdad? Somos reactivos. Cualquier cosa que nos digan ya, nos paramos, nos ponemos a la defensiva. Aunque sea verdad, nos ponemos a la defensiva. Más las que somos casadas, cuando el esposo nos dice algo, aunque tenga la razón, no le permitimos avanzar, porque ese es un mecanismo que hay de protección en nosotros, pero la carne ha tomado ventaja en ello, de protección para defendernos, ¿verdad? Pero la carne ha tomado ventaja en ello. Entonces dice el apóstol, os digo esto y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. A mí el Señor me traía la palabra que tengo que rendir, porque podemos decir todas las cosas, la ira, la contienda, la envidia, la disensión, la inseguridad, el temor, la conmiseración, ya está revelado, ¿verdad? Pero no podemos, seguimos ahí cayendo. Pero Señor, ¿por qué caigo? A mí el Señor me llevaba, Señor, yo tengo que rendir mi mente. Lo escucho en la palabra que dice que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero lo repetimos ya como un cliché, como traigo mi mente cautiva a Cristo, pero no tengo el entendimiento de lo que es traer mi mente en rendición a Cristo Jesús. Porque dice, ya no anden como los de afuera, porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Que andan en la vanidad de su mente, que es vano, es algo que no tiene valor, es algo que no va a perdurar, es algo que es de aquí de la tierra. Este estuche se va a quedar aquí y todas sus placeres y todo lo que vemos del mundo es vanidad. Dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. El rey Salomón escribió acerca de este libro con un cierto descontento, con un sinsabor en su boca de decir, el hombre más rico tuvo todo lo que a él se le antojó, lo hizo. Pero él al final dice, todo es vanidad, se siente ese disgusto con la vida. Pero él concluye y dice, el todo de Dios es conocer a Dios. Conocer tiene que ver con nuestra mente, conocimiento, entendimiento. El apóstol nos ha estado enseñando acerca de, el Señor nos hizo tripartitas y nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu fue resucitado cuando recibimos a Cristo Jesús. Y según Efesios, estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Pero el alma
y la carne la tenemos que someter nosotros. Y en el alma está el asiento de la mente, la voluntad y las emociones. La mente, la voluntad y las emociones están en el alma. La psicología, la ciencia ha querido tocar, pero llegan hasta un límite de que pueden querer ayudar a las personas con consejería, con guianza, ¿verdad? La ciencia que siempre quiere negar a Dios. La ciencia no puede tocar el alma. Lo máximo que han podido hacer sin demeritar la profesión, pero son terapias, son ayudas, luego sigue psiquiatra y luego medicamentos, pero no tocan el alma. Lo único que puede hacer es la palabra del Señor, Cristo Jesús. La palabra del Señor, porque dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que entra y penetra y parte el espíritu y el alma. El hombre no lo puede tocar. Entonces, teniendo ese entendimiento, tenemos que venir a la palabra, hermanas. A veces venimos en mucha queja, venimos a Dios y venimos en la quejadera. Y llore y el Señor, a ver cuándo se le acaba el berrinche. Porque estamos quejándonos de X, de aquello, y queje, pero no estás creciendo y no estás permitiendo que el Señor te hable y te permita sacar de ese encajonamiento en el que nos hemos metido a causa de nuestro carácter, a causa quizás de situaciones difíciles que vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, cosas que pasan, que no hemos soltado y que de cierta manera ya nos volvemos masoquistas. Yo no suelto esto porque entonces después, ¿por qué lloro? Si ya suelto a esta persona o este recuerdo, esta situación, pues ya como que, ¿por qué me pongo triste? Como que la carne quiere algún día, no sé si de repente hayan sentido que tienen como que, ay, no sé qué quiero, pero quiero como llorar. No sé. ¿Y por qué quieres llorar? No, pues quiero llorar. La carne te está diciendo, queriendo, llevarnos al campo del enemigo, al campo de la debilidad. Amén. Aquí el Señor nos dice que ya no andemos así, que los que están en esa vanidad tienen el entendimiento entenebrecido. Podemos tener ojos, oídos, pero no se ve, no se entiende. Hay cosas que vemos y que para nosotros son evidentes porque la luz de Cristo nos alumbra a nosotros. Pero vemos a otros que patinan, que nadan, que están así como un renacuajo entre un lodo, que se mueven y no avanzan, que se mueven pero no pueden. Esa es el entenebrecimiento de su mente. Teniendo entenebrecidos el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia del conocimiento de Él, su corazón se ha endurecido. Esta mañana la hermana Patti nos decía que no le diéramos tanto tiempo a esas situaciones porque de repente se empeora cuando ella hacía esa comparación respecto del cuerpo. Cuando no tomamos los asuntos que son pequeños, un dolor, un asunto, como ella nos daba, un dolor en un tobillo, luego ya se convirtió en algo más grande, ¿verdad? Y el Señor nos está mostrando eso. Si una inquietud en tu alma, aunque sea chiquitita, sácala. Ve y exponla con el Señor y confiésaselo. Señor, yo soy esta, reconócelo. Porque es muy fácil decirle, Señor, ¿cómo me ofenden? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tiene un espíritu de victimización. Todo lo que sucede, todo gira alrededor de esa persona. Y todo lo que sucede es en contra de esa persona. Y eso es demoníaco. Eso es demoníaco. De no tener el entendimiento, de poder ver que ya fuimos libres en Cristo Jesús. Y que tenemos ese poder y esa autoridad en Él para hacer esa guerra espiritual, para reprender y echar fuera esos demonios. Pero mire que aquí dice que están entenebrecidos, pero el Espíritu Santo da la salida, porque en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es decir, que sí tenemos la posibilidad y la capacidad en Cristo de quitarnos esas viejas mañas como un vestido. Lo podemos hacer en Cristo Jesús, en el entendimiento de que el poder es a través de su palabra, no en mi deseo, en mi pasión. No lo puedo hacer. Yo como humano no lo podemos hacer. Pero en el nombre de Jesús y en el poder de su palabra sí lo podemos hacer. Aquí dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Mire que a veces estamos esperando que el diablo se presente con cachos y trincho, pero no se presenta así. El apóstol me gusta mucho y es algo que ha sido revelador a mi vida cuando nos habla que el diablo habla en primera persona. Y pareciera, oh sí, sí, claro que sí. Es como él daba el ejemplo del helado. Me voy a comer un helado y me voy a comer esto. ¿Quién está hablando ahí? El enemigo nos está hablando y ya nosotros no nos damos cuenta y nos da manigueta, nos exalta. Sucede cualquier diferencia con alguien y ya nos enfogonamos. Ya hicimos un problema grandísimo. Y aquí el Señor dice que nos despojemos de ese viejo hombre porque está viciado de deseos engañosos. Pareciera que fuera verdad y pareciera que yo tuviera la razón, pero es un engaño, hermana. Tenemos que estar apercibidas de las maquinaciones de Satanás, que son bien sutiles. Y nosotros, como somos bien emocionales y bien sentimentales, nos dejamos arrastrar a su campo de batalla y obviamente él gana. ¿Verdad? Por no estar firmes en la palabra. ¿De qué es lo que nos dice el Señor? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa renovación solamente es a través de la palabra. No hay otra manera. Nuestro cambio de mente es a través de la palabra, de estarla leyendo, de estarla contemplando. La palabra se dice es como un espejo, ¿no? Dice la palabra que es un espejo donde nos contemplamos. Ahí nos tenemos que contemplar cualquier situación, ir a la palabra para que veamos lo que hay en el corazón. En una situación difícil por la que pasé, que fue muy fuerte para mí, el Señor me dijo, deja de tomar mi palabra como piedra para lanzársela a los otros y tómala como una lupa y mírate tu corazón, porque hay mucha perversidad en el tuyo. Eso es entendimiento de lo que Dios quiere alumbrar nuestra mente. Porque coger la palabra, porque el instinto del ser humano es defenderse. Eso está dentro de nosotros. El Señor puso emociones en nuestro cuerpo en primera instancia para defendernos de la ira. Y la ira es una emoción. Y en Dios se ve esa emoción. Y como somos imagen y semejanza de Dios, pues así somos. Tenemos ira, alegría, compasión, ¿verdad? Son emociones. Todas esas emociones no las puso para que nos cuidemos, ¿verdad? Si alguien viene a atacarme a mí, me viene a golpear y viene a quitar mi vida, pues sale una fuerza, ¿verdad? Una mamá, cuando le van a hacer algo a su hijo o a un accidente, ¿cuántos testimonios uno escucha de que esa mamá salta, brinca, rompe, ella saca una adrenalina, una fuerza que protege a su bebé? Y eso es porque está ahí, el Señor lo colocó para protección nuestra. Pero la carne avanza y entonces ya nos volvemos histéricos, contenciosos, disensión y ya nadamos en las obras de la carne de las que habla Gálatas 5. Nos dice que nos renovemos de la mente a través de la palabra y que nos vistamos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es un vestido. En Efesios 6 nos habla que la palabra, que tomemos toda la armadura de Dios. Nuestra armadura es Cristo, es su palabra, porque Jesucristo es esta palabra, es el verbo que se hizo carne y se dio por nosotros. Amén. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué si nosotras, bueno, de manera personal, si yo te amo con todas las fuerzas de mi ser, porque yo estoy segura, yo sé que cada una de ustedes aquí aman al Señor con todas las fuerzas de su ser, lo desean, ¿verdad? No, ninguna está aquí jugando a ser creyentes, jugando a ser cristianos. Yo creo que hay un compromiso, hay actos que exteriorizan ese deseo y esa pasión por Él. Y tenemos conocimiento, no profundo, no a nivel teológico, pero tenemos conocimiento a través de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Pero yo le preguntaba, Señor, ¿por qué tenemos esas batallas que nos pegan la arrastrada, la revolcada, nos desgastan, Señor, y volvemos y vuelve después como un círculo vicioso? Salimos de una pelea, ya nos estamos parando, como que ya pasé, como que ya estoy bien y de repente, ¡pum!, otra y vuelven y nos meten en la misma situación. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué si te amamos? ¿Por qué si según vivo en tu palabra? Y el Señor me da su palabra, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí nos habla de fortalezas y es algo muy complejo, muy abstracto. Yo no soy psicóloga ni tampoco he estudiado mucho el tema, pero yo creo que nosotras nos metemos en esas fortalezas con argumentos con respecto de nuestros seres amados con los que compartimos en casa, en el trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Y vamos construyendo, le recibimos al enemigo tabiques. No me dijeron, no me colocaron, me insultaron, me ignoraron, y entonces así le vas recibiendo todos los días sin darte cuenta tabiques, y tú eres, uno mismo es el que va levantando ese argumento, va levantando esa fortaleza. Fortaleza era llamada a los edificios, los castillos que habían antes en la época medieval para proteger de invasiones. Y protegía que entrara también, pero a los que estaban adentro pues no podían salir si estaban cerradas. Entonces se hacen esas fortalezas mentales que no entendemos, que para otros es evidente cuál es el problema que tú puedes tener, que es tan evidente por el fruto, que cada vez hay un problema y es similar. Ahí hay un fruto y a veces queremos cortar el fruto, pero no vamos a la raíz. Y aquí el Señor nos está diciendo, es con la palabra que vamos a encontrar esa raíz y derribar, quitar, tumbar, romper, destruir, porque el Señor Jesucristo nos ha dado ese poder, esa autoridad. Nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del mal, y nada nos hará daño. Pero si queremos ser esas guerreras que el Señor va a hacer, y que somos aquí en Sonido de Alabanza, necesitamos ser guerreras sanas, ¿sí? Porque no podemos ir a sacar a los cautivos cuando yo soy una cautiva de mi pasado, de mis inseguridades, de mis miedos, de mis temores. Esto que hoy el Señor nos trajo y nos retiró aquí en este espacio es para que, ¿qué fortalezas yo he dejado o he permitido levantar en mi vida y que no me doy cuenta? Que son fortalezas que se han levantado en mi vida y lucho, y después cuesta. Cuando el enemigo viene y te pega la revolcada, levantarse es muy difícil. Y eso te quita tiempo, te desgasta, te retrasa. Necesitamos rendir nuestra mente, los pensamientos al Señor. Necesitamos, eso es algo que se lo tienes que preguntar al Espíritu Santo, porque yo no tengo esa capacidad de poderles revelar eso. Pero si el Señor nos está diciendo es la mente, ¿qué estamos pensando? El apóstol siempre tiene algo, dice, la mente es la loca de la casa. La mente es la loca de la casa. De repente estamos lavando los trastes y ¡pum! Un pensamiento. Y cuando a los 5 o 10 minutos, si seguimos en ese pensamiento, ya estamos con piedra, y espere y verá que lo voy a llamar y le voy a decir sus 3 verdades. O de repente ya empiezas a llorar, y empiezas a llorar y a llorar. ¿Por qué? Porque te cayó un pensamiento, lo recibiste y lo empezaste a contemplar y luego a acariciar, y cuando te das cuenta estás sumergida en ansiedad, en depresión, en tristeza, en rabia, en contienda. Estás siendo un instrumento de Satanás, perfecto de Satanás. En la mañana la pastora estaba hablando y venía a mi corazón que Dios, Creador, nos hace a nosotros instrumentos preciosos para bendición de su pueblo, de su iglesia, instrumentos para glorificarlo a Él, y al glorificarlo a Él, nosotras también somos glorificadas porque hallamos esa plenitud. O sea, es recíproco, es completa la plenitud de Cristo. No le servimos al Señor y vamos a andar como pobres o arruinados. No, cuando le servimos al Señor, le creemos a Él, vivimos en victoria. Pero me venía algo que el Señor decía, Satanás no crea nada, pero él instrumentaliza al instrumento de Dios que está desapercibido, que no está atento a la luz de lo que la palabra le está alumbrando en su corazón. Satanás lo toma como instrumento para destruirse primero a la persona, porque él viene a matar, robar y destruir, y para destruir su iglesia. De adentro, desde adentro. No es de afuera, es desde adentro. Es
que pongamos la lupa en esa necesidad de ver qué es esto de la mente, cuáles son regularmente tus pensamientos. Analízate, ¿qué he estado pensando? ¿Qué ocupa mi pensamiento? ¿Preocupación? ¿Decepción? Hay algo que es bien peligroso y no lo vemos. La decepción es una flecha encendida de Satanás. ¿Sí? En Efesios 6, ¿cuáles son las piezas? Y cada pieza tiene una función de proteger un órgano vital en tu ser espiritual. Cuando el enemigo lanza sus dardos encendidos de fuego, que dice la palabra, son pensamientos. Y vienen encendidos de fuego porque un pensamiento tonto te lleva o a rabia, a piedra, desesperación, contienda o a tristeza, depresión y te hunde. Tenemos que estar alertas con la armadura de Dios puesta firme y alertas. La decepción, ¿verdad? De que de repente alguien te decepcione, te defraude, y esa es una herida que te duele y la guardas y causa tanto daño. Cuando venimos a Cristo, hay algo que aprendemos a tener misericordia con la gente que no conoce de la palabra. Y aprendemos a decir, bueno, pues me ofendió y me dijo y bla, bla, bla. Pero pues es que no conoce a Cristo. Entonces tengo que tener misericordia. Pero con mi hermano en Cristo soy inmisericordia. Porque le paso la balanza y la regla muy alta. Es que tú conoces la palabra. Es que tú conoces la palabra. ¿Y por qué me hiciste esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y te sientas en silla de escarnecedor fácilmente. Porque es una decepción. Pero si tú eres cristiana, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Por qué tu actitud? ¿O por qué? Porque le estamos exigiendo una perfección a ese hermano en Cristo, hermano, hermana en Cristo, que nosotros mismos no tenemos. Y le pasamos la regla y la balanza. Y esa es una decepción. Cuando vemos que este hermano no responde a mis expectativas, entonces ya yo me siento en silla de escarnecedores y ahí le abro la puerta a Satanás con derecho legal para que entre a hacer su revolcadero y luego después no nos damos cuenta. Pero ¿por qué vuelvo y patino? ¿Por qué si estoy ayunando y estoy orando? Y algo que aprendimos recientemente, que ignorantemente entramos en ayuno según para que el Señor haga un milagro, obre por aquí, se manifieste de esta manera. Entramos en ayuno para matar la carne. No es otras cosas. De repente nos explicaban que de la religión de donde el Señor nos sacó, se utilizaba eso como una penitencia. Entonces hago esto para que el Señor haga esto, para torcerle la mano. Pero el ayuno es para matar nuestra carne. El ayuno es para matar mi carne. Porque yo, en la ignorancia que tengo de la palabra, en el entenebrecimiento de mis pasiones, de mi sentimentalismo, o de mi sensibilidad, o de tantas cosas que traemos del mundo, ¿verdad? Todo me afecta. Y yo soy un blanco perfecto. El apóstol Pedro nos dice que estemos atentos, que seamos sobrios y velemos. Sobrios, mente sana. Que estemos sobrios y velemos porque tenemos un adversario. Aunque para algunos no sea, ¿qué es esto de la guerra espiritual? ¿Qué hacen vomitando? ¿Qué hacen brincando? ¿Qué hacen saltando? La Biblia nos dice que tenemos un enemigo, un adversario que está queriendo matar nuestra alma. Pero ahí nos dice que seamos sobrios y velemos porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué come el león? Es carnívoro, ¿verdad? Si el león rugiente anda rodeando alrededor nuestro es porque está olfateando carne. Hay carne. Hay carne. Pero nos creemos bien espirituales. Eso es autoengaño, decepción, algo a lo que tenemos que ser conscientes. Si alguien se cae de las expectativas que tengo, especialmente mi hermano, mi hermana en Cristo, necesito dar el fruto de la misericordia. Acuérdense, dar el fruto de la misericordia, de creer lo mejor de esa persona. Quizás se levantó mal, no pudo dormir, tiene problemas en su casa,
está bien, lo paso. No lo personalices. No lo personalices, porque esa personalización de esa situación que choca contigo la usa Satanás para que tú dejes ese flanco ahí medio abierto. Y cuando menos piensa, él es un abusivo y entra con todos sus demonios. Y cuando ya te das cuenta, estás revolcada, apachurrada, tirada en el lodo. ¿Para qué exponernos a esas batallas? De por sí tenemos muchas responsabilidades, ¿verdad? Y sobre los hombros de cada una de nosotras hay responsabilidades. Hay un hogar, unos hijos, una familia, ¿verdad? Que pareciera no, pero el Señor, la pastora nos estaba hablando esta mañana de sabiduría a las esposas. Seamos sabias con la bendición. Pero eso no solamente es para las casadas, en el área en donde cada una se encuentre. Y es un campo de un espacio, un derecho legal que cedemos por no permitir que la luz del evangelio alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Lo leemos, conocemos esa porción bíblica, pero todavía no lo realizamos. De que toda situación que venga a nuestras vidas, no salgamos a correr como gallinas sin cabeza, me hirieron, me dejaron, me hicieron. Ve a la presencia del Señor. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me duele tanto, Señor? Dime por qué me duele tanto. Señor, muéstrame por qué me duele tanto. Si nos trae inquietud, hermanas, estamos viviendo en un nivel, yo creo que estamos en una casa en donde hemos sido bien alimentadas y nutridas en la palabra. Y la palabra nos ha hecho crecer, no porque alguna de nosotras seamos más inteligentes o más capaces o más, no, es por el poder de la palabra que nos hace crecer, que no nos deja como llegamos. La palabra nos hace crecer, sí o sí. Pero si esa palabra está haciendo efecto en mi mente, tengo que estar bien apercibida, sabiendo que Satanás está buscando la más pequeña cosita para echarme la zancadilla y que yo me vaya de truzos. Porque mientras me sobo, me paro, me seco los mocos, me vuelvo a levantar y vuelvo a buscar el altar de oración, alguna bendición que ya estaba a las puertas de mis manos, me la arrebataron. Porque el enemigo tiene una dialéctica engañosa. ¿Qué le hizo a Eva? Que escuchaba esto de Eva, que el enemigo le decía a Eva, si comen de ese fruto, van a ser como Dios. Y Eva dice, oh, wow, vamos a ser como Dios. Y a la tonta por estar escuchando, perdón por lo tonta por estar, pero por prestarle sus oídos, a ella se le olvidó que ella era como Dios. Porque a imagen y semejanza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor nos hizo. Pero, ¿qué estaba escuchando? Porque el enemigo esa es su artimaña, distracción, ruido, sonoro. Tenemos que tener nuestra mente apercibida. Van a venir cosas, situaciones, dificultades, cosas que nos van a sorprender, que tú dices, pero ¿cómo? ¿Verdad? Pero que esa sorpresa no te tome un día, una semana, un mes, un año. Llámese situación de amistad financiera, la partida de alguien. No puede pasar tanto tiempo. Dios nos va a acompañar en cada proceso, pero no nos podemos tirar en el lodo. Y así que el Señor nos lleve arrastrando. Arrástrame, Señor, que tú puedes. Arrástrame, que yo aquí sigo llorando. No. Por eso tenemos que tener ese entendimiento de que nuestra mente no es el basurero del diablo. Nuestra mente es donde está haciendo la imagen, la mente de Jesucristo. La palabra dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. La mente, el pensamiento, el entendimiento, la comprensión de lo que es la palabra, la vida diaria mía a través de su palabra. Sí se puede. Tenemos testimonios y aquí en la iglesia encontramos testimonios con sus debilidades como ser humanos, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Hay debilidades, pero su búsqueda incesante de la palabra del Señor, del propósito que Dios tiene para conmigo. Señor, yo sé que esto me rezaga, me pegó, me golpeó, me duele, pero yo no renuncio. En Apocalipsis el Señor nos dice, he aquí que yo vengo pronto, que nadie quite tu corona. Que nadie quite tu corona, y esa corona solo te la puedes quitar tú misma. ¿Sí? Porque le das permiso al enemigo
a través de tus emociones, sentimientos. Y hay algo que, no sé cómo estoy en el tiempo, hermana. ¿Estamos bien? Dios mío. Me hablaba de traer nuestro entendimiento a Cristo, es entender la revelación. Le decía al Espíritu Santo, revélanos el misterio de la cruz. Porque venimos a Cristo y gloria al Señor, porque en Él nos hizo para Dios reyes y sacerdotes para el Padre. Gloria a Dios. El vernos, estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Eso es amén. Eso es ya en la eternidad. Ahí el Padre no se va a arrepentir, no nos va a quitar eso. Mientras nosotros no nos quitemos de ahí, no nos van a quitar. Somos nosotros, está en nosotros. Pero nos romantizamos tanto allá y hay una obligación, hay una responsabilidad de matar esta carne. Con tanta emoción, con tanto sentimiento, con tanto razonamiento, con tanta lógica. Hubo un ruido y ya se fue la mente. Hay otro ruido, es para este lado. Otro ruido, no, a la palabra. Porque Jesús, en estos días me decía el Señor que cuando Jesús venga en su segunda venida, que el que esté en la azotea no baje a la casa, que el que esté en el campo no regrese. Allí donde esté, quédese quieto. Ay, Dios mío, no te muevas. Y ahorita el ruido que está haciendo el enemigo es que para que todo el mundo se mueva. Sí, muévete, porque aquí no es, no muévete, allá tampoco es, no muévete. Y está creando una cultura de inestabilidad. Cuando el Señor nos está llamando, afírmate, y aunque se vea que te vas a partir, no te muevas, porque tus raíces están afirmadas y arraigadas en Cristo Jesús. No te muevas, no dejes que el ruido del enemigo llene tu mente. Saca la basura, saca el ruido. Cuando vemos a Cristo, esta porción es en Filipenses 2. Cuando nos dice el Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no necesitaba venir a la tierra, era Dios, pero por amor a nosotros se dio y se sujetó a la incomodidad de hacerse un hombre pequeño. Estar 9 meses en la pancita de su madre, crecer, llorar, aguantar frío, todas las cosas que sufre el hombre. Pero Él se despojó, dice la palabra, se despojó a sí mismo tomando forma, no de rey, no de príncipe, dice de siervo, en semejanza de hombre. El siervo no tiene ningún privilegio. Hay una parte en la palabra que dice que cuando el Señor llega a su casa, el siervo no se sienta a comer. Dice que primero tiene que, aunque el siervo estuvo labrando todo el día afuera, trabajando la tierra, cuando llega a su casa y llega su Señor, se ciña y va y lo atiende a él. Y uno dice, wow, qué explotador ese amo, ¿verdad? Y cómo el Señor nos habla de esa manera, pero nos está hablando desde servicio. Muere, mata la carne con sus vanidades, porque es que a mí me tienen que hablar así, porque es que a mí, mátate, muérete primero tú, porque estamos exigiéndole al otro lo que no puedo dar yo, y por eso sufrimos, y por eso le damos derecho legal a Satanás de que haga con nosotros lo que quiera, y que nos rezague, y nos tenga un buen rato en pausa, y luego para salir, otro problema. El Señor nos muestra que Él nos hizo como un cuerpo, la iglesia de Cristo, como un cuerpo bien articulados. Esta mañana el Señor nos habló a través de Pati, tremendo, muy chévere, bien bonito. Eso sí, palabras sí que entró como el cachillo caliente en mantequilla, así, bien bonita la palabra que el Señor nos dio. Entonces, el Señor nos lleva a ese nivel a través del entendimiento de su palabra, de que no seamos el instrumento que el enemigo utilice para destruirme yo misma y destruir la iglesia de Jesucristo.
La pastora esta mañana nos dio una palabra, que el que destruye su iglesia, él lo destruirá. ¿Verdad? Y nadie quiere eso. Pero empujado por sus emociones, empujado por sus debilidades, carne, podemos llegar a hacerlo. Y no lo queremos. Pero si no matamos esta carne, si no rendimos la mente a Cristo, somos un instrumento perfecto para el enemigo. Un instrumento de destrucción para mi propio esposo, o para mi familia, para mi trabajo, para la empresa donde trabajo, para la iglesia en donde el Señor me ha plantado. ¿Sí? No veamos al enemigo en mi hermano, en mi hermana. El enemigo es uno mismo, es esta carne, que si no la sujetamos a la palabra del Señor, pues nos va a tener, cuando lleguemos al cielo, vamos a decir, wow, con qué tontería el enemigo me tuvo, yo misma. Y el enemigo va a estar limándose las uñas, porque le van a decir, oh, fue Satanás, y el enemigo va a estar allá limpiándola. Yo no dije nada, ella solita se fue, ella se dio manigueta. ¿Por qué? Por la mente, por los pensamientos, somos rápidos, hay una malicia. Esta tarde que me estaba preparando decía, ¿cómo se llama ese espíritu? Y me venía el espíritu de Belial, y es un espíritu corruptor, que te lleva al extremo, te lleva a creerte que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que tú eres lo mejor, que nadie te puede tocar, que nadie te puede decir porque tú eres intachable, santo y perfecto. Cuidado, te tocan el testimonio, ¿verdad? De un lado te lleva a la autosuficiencia, o te lleva al otro extremo, a la conmiseración, a la victimización, a la incapacidad. Yo no puedo, yo no creo, y llora, y pobrecita, y nadie me quiere, y todos me odian, y quiero comerme la lombricita. Pero esos son dos extremos, eso es diabólico. El que te creas, la palabra dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debemos tener en Cristo Jesús, ¿verdad? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Pero tampoco nos dejemos llevar a la otra orilla, al otro extremo, porque en cualquiera de los dos extremos hay muerte, hay destrucción. Y no solamente nos lleva por delante a nosotros, se lleva a nuestros hogares, nuestras familias, porque Él viene con paquete completo. Él viene por el paquete completo. Deja de nosotros, tus generaciones. En este momento hay un plan contra tus generaciones. Y a veces, por andar de acelerados y de esto, no nos damos cuenta que por movernos descubrimos la generación que viene detrás de nosotros. Y no nos damos cuenta porque tenemos la cabeza acalorada, llena de cosas, y la Biblia dice, y esto no debiera ser así, porque es una estrategia del enemigo. Es una estrategia del enemigo para matar, robar y destruir. Así que esta mente, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Si nosotros le suplicamos, Señor, enséñame, ayúdame, doblégame, como era el apóstol, doblégame, Espíritu Santo, quiébrame, rómpeme, pero que mi mente venga a la obediencia a Cristo, porque a veces decimos, venga obediencia a Cristo, no, venga sujeta a Cristo, y es sujeta en obediencia, porque Jesús dice que se dio, y que fue en el verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló. De eso se trata al rendirse, humillarse. ¿Sí? Perder la discusión, no importa. Está bien, tienes la razón. Aunque no sea así, tienes la razón. Está bien. Muero a esa pretensión. Muero a esa pretensión. De repente a veces nos hemos vuelto tan defensivos que queremos siempre tener la verdad y no nos damos cuenta que a veces generamos conflictos en nuestro entorno por siempre querer la verdad. Y al final, ¿qué sacamos cuando se suscita una diferencia? ¿Qué queda? Nada. Entonces muero. Especialmente yo lo digo con mi esposo. ¿Para qué?
¿Qué propósito de tener una cara, un disgusto, amargarme yo, amargarle la vida a la otra persona? ¿Y con cuál propósito? Mejor muero, ya, pasó, no pasa nada. Eso se va a quedar aquí. Yo no le voy a dar lugar al enemigo para que me robe la paz, el gozo, todo lo que Jesús ya pagó por mí. Y son en las cosas pequeñitas que tenemos que estar siendo entrenadas. Tenemos que estar echándole el ojo allí en nuestra casa. De repente que nos dejan el plato por ahí mal tirado, que nos regaron arroz en la cocina, que algo en el baño y rápido nos encendemos. Y es que nadie me ayuda y nadie hace, y nos damos cátedra. Y nos vamos afilando y nos vamos preparando para ser conflictivas, para estar generando esa disensión. Cualquier cosa afuera se hace más grande, nos vamos entrenando. Amén. Entonces, si Jesús se dio hasta la muerte y muerte de cruz, ¿quién soy yo para no imitar? Porque decimos somos cristianas y yo vengo a la cruz, pero como que en un romanticismo, es lo que lo estoy diciendo yo, en un romanticismo y ya princesa de Disney. No, aterriza. La muerte de cruz en un madera, sin pintura, sin color, con clavos. Así como Jesús se dio. Si decimos ser cristianos, tenemos que entender lo que Jesús hizo y nos enseñó en la cruz. Morir. El santo, el justo, el que no tuvo pecado, se dejó llevar a la cruz. El que no tenía pecado, el que no tuvo pecado, se dejó llevar a la cruz por amor de ti, por amor de mí. ¿Quién soy yo para tirar por el suelo ese ejemplo de amor, esa ofrenda de amor? Porque cuando yo resisto a perdonar, cuando yo resisto a aceptar, a tolerar, a soportar a mi otro, estoy tirando por el piso el sacrificio de Cristo. Triste, peligroso, no importa. Ya para terminar, mi rendición total al Padre depende de qué tanto entiendo la obra de Cristo. Si yo entiendo lo que Jesús hizo, que murió por mí, que no le importó nada, dejó el cielo por amor a mí. Yo tengo que imitar a Cristo ahí en mi círculo de influencia, donde yo tengo influencia, mi esposo, mi hogar, mi trabajo, el ministerio. Ahí tengo que morir, porque Jesús dice: si queréis ser mis discípulos, niégate a ti mismo. ¿Qué es eso? Morir. Niégate a ti mismo, muere. Toma tu cruz, o sea, no es que te mueras y te quedes, no, hay algo que cargar. Hay algo que cargar y es pesado. Pero si soy discípulo de Cristo, lo tengo que entender, callar por amor. Muchas veces voy a tener que callar por amor. Y el corazón va a estar revolcándose del coraje porque ya aprendí a no hablar. Ahí voy ganando un punto, Señor. Pero el corazón anda como un volcán. Pero si seguimos practicando ese morir, como lo hizo Jesús por mí, ese volcán se va a apagar. A ese nivel de que nada nos mueva, de que nada nos saque la piedra, de que nada nos inquiete. Porque la malicia, el enemigo está ahí listo con sus dardos para traer malicia. Eso fue por esto, eso fue por aquello, y que se cree, y bueno, ya sabemos, no tengo que dar ejemplos porque lo vivimos y lo experimentamos a cada momento. Se hace nuestra cotidianidad. Mira lo que dice: necesito rendir mi alma y matar mi carne, porque Jesús me dice: niégate. Si no te niegas a ti mismo, no digas que eres mi discípulo. Porque tus obras y tu fruto no está diciendo que eres discípulo mío. ¿Sí? Si no podéis amar, Jesús dice, si, para que otros vean que ustedes son mis discípulos, ámense. Ámense. Y el amor no es el besitos y corazones y ositos de peluche. El amor es callar de amor, soportar. Aunque me saque, aunque no la pueda tolerar, aunque me saque la piedra, que diga eso, que haga eso. Está bien. En el templo anterior el apóstol colocaba un ejemplo de que si había alguien que estaba ahí muerto en el altar y que él empezaba a insultar: usted es un ladrón, usted es un... Bueno,
las peores ofensas. Y el apóstol le preguntaba a la congregación, ¿qué creen que Juan, aquí el muerto, haría cuando yo le digo todo eso? Y pues todos, pues nada, está muerto. A ese nivel tenemos que llegar. A ese nivel que nada nos mueva. Porque si nos mueve, el enemigo dice, carne, carne. Como las moscas cuando saca uno carne al patio, ¿verdad? Así rapidito, así. Los demonios son más rápidos. Porque saben, no conocen nuestros pensamientos ni nuestro corazón, pero nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra cara, ya carne, ya se molestó, ya se ofendió, ya saltó. Wow, aquí hay carne, vengan, que aquí hay trabajo. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Esta negación la entendió muy bien el apóstol Pablo, quien a pesar de ser un hombre docto en la ley de Moisés y en las costumbres judías, porque era un hombre muy estudiado, con un testimonio intachable dentro del pueblo judío, en Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El hombre hablaba diferentes idiomas, tenía ciudadanías de los países en su entorno, era judío, era romano, griego, ¿verdad? Pero él dice, basura, ¿verdad? En el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley de la carne, ¿verdad? Pablo nos dijo que él veía que en mi carne operaba otra ley, ¿verdad? No era la del Espíritu Santo, era la ley de la carne. Y aquí dice, sino que es por la fe en Cristo la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿A alguien le prometieron que en Cristo era la vida color de rosa? Que le devuelvan el boleto. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vayámonos meditando eso, que ese es el caminar en Cristo. Porque si sabemos que que este es el proceso que tenemos que pasar, porque sus promesas son gloriosas y Él no miente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo, a quien Él envió. ¿Sí? Ciertamente hay tesoros, hay lugares, todo lo que la palabra nos dice, eso es. Pero estamos caminando en este tiempo terrenal. Estamos caminando en un estuche imperfecto. Tenemos que someterlo y matarlo. Y esa muerte es a través del amor. Es a través del amor. Los que tenemos cónyuge, a veces nadie nos falta el respeto de repente en una diferencia que el cónyuge. Y a la vez uno también se despeluca y también sale y después uno dice, wow, qué vergüenza. Se me salió la chuleta entera. Pero al rato estamos dándonos piquitos y consintiendo, y como que el amor es más chévere, como más bonito, la reconciliación es más linda, ¿verdad? Pero si te acabaron, porque amas, cuando ya empiezas a sentir fastidio, cuando empiezas a sentir irritabilidad, cuando sientes esa decepción, ojo, el amor nunca se acaba, ¿verdad? El amor no deja de ser, dice la palabra. Entonces, Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario en amor por amor. Entonces, a eso estamos siendo llamados, a rendir nuestra mente y que por el poder de su palabra y la revelación de lo que es la cruz de Cristo, muramos a esas ñoñerías y ya no seamos instrumento del enemigo, ni zafacón del enemigo. Yo creo que aquí el Señor nos ha hablado de una manera bien bonita. Gloria al Señor. Y podamos nosotras ser replicadoras de lo que el Señor nos ha dado allí en nuestras casas de luz. No sé si el apóstol nos dé esa autorización de que podamos
en cada casa de luz replicar qué nos habló a través del jueves, del viernes, que lo compartamos, porque muchas no pudieron venir, pero que lo repliquemos. ¿Qué es lo que te dio el Señor en este campamento? ¿Qué libertad, qué entendimiento? Y lo repliquemos y pase a ellos. Y que podamos permitir que el Señor nos siga transformando a través del poder de su palabra en el entendimiento de su amor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y aquí nos dice que nos despojemos del peso. No le recibamos nada más al enemigo, porque ya tenemos el entendimiento. Ya tenemos el entendimiento, así que cada vez que venga algo a moverte el piso, no te pongas a correr, ni veas que es contra la otra persona, porque la guerra no es contra la carne, ni sangre, es contra huestes de maldad. Y si estábamos antes en ceguera, ya no lo estamos, y ahora vamos a ser responsables de esta palabra delante del Señor. Amén.